¿Cómo podría ejecutarse esta medida? Cuenta con el Estado peruano, bueno, para ser más exactos, el Estado peruano tiene los recursos para deportar a los extranjeros indocumentados. Hace un tiempo entrevistamos a un experto y nos dijo que costaba cerca de $2.000 expulsar a cada extranjero. Para entender más, estamos en comunicación vía Zoom con Roxana del Águila, ex superintendente de Migraciones. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Roxana, cuéntenos, según su experiencia, hoy se ha promulgado este decreto de ley, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Es costoso? ¿Se tienen los recursos? ¿Cuál es la logística para hacerlo? Bueno, primero hay que saludar la intención del gobierno de emitir normas a través de un decreto legislativo que modifica el decreto legislativo 1350, la ley de migraciones, con la finalidad básica de generar mayores garantías en materia de seguridad, ¿no? Ahora, esto es posible, en realidad, he podido revisar muy rápido, porque como ha sido emitida esta norma y es amplísima los artículos que han sido modificados, que hubiese quizá sido mejor cambiar la ley de migraciones para poderla comprender en toda su extensión. Resulta, la pregunta que nos lleva es, ¿va a ser efectiva esta posibilidad de poder expulsar a ciudadanos que generen este problema de seguridad, respetando las garantías de los derechos humanos de aquellos que están trabajando de manera saludable a fin de poder... Roxana, si me lo permites, me gustaría citar parte de este decreto. Se dispone de un proceso administrativo sancionador excepcional para extranjeros que atenten contra el orden público y la seguridad ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que en un plazo de 48 horas, Migraciones es quien toma esta decisión, trabaja articuladamente con la Policía Nacional. ¿Cómo se va a ejecutar? Bueno, se ha ejecutado con resoluciones, de acuerdo a la ley, resoluciones de superintendencia, que luego de un informe policial se determina la expulsión. Y la ejecución la debe realizar la Policía Nacional, ¿no? La expulsión, es decir, el acto de expulsión, pero la emisión de la resolución está a cargo de la superintendencia. Y es especial, dice, porque le dan 48 horas de plazo. Exacto. Entonces, para aquellos ciudadanos, entiendo yo que está haciendo referencia, que generan inseguridad en nuestro país. La verdad es que no sabría si los ciudadanos, estos ciudadanos peligrosos o que saben que actúan al margen de la ley, van a tomar conciencia y se van a retirar de nuestro país y van a poder ser aceptados en los demás países donde no cuentan con visa humanitaria, con visa para ingreso, y de ahí retornar o irse a un país externo. A mí me parece que es una buena intención, pero la ejecución, la verdad que no tengo noción de cuánto existe de garantía y de certeza que esta norma y este artículo que usted ha mencionado pueda ser efectivizado en la medida y en la cantidad y en la calidad suficiente, con el presupuesto necesario para poder realizar este tipo de acciones, porque está hablando que la superintendencia tendría la capacidad de emitir las resoluciones administrativas sancionadoras, es decir, tiene que haber un equipo técnico suficiente para poder emitir este tipo de resoluciones y que éstas puedan ser ejecutadas, porque son es una norma sancionadora, administrativa sancionadora especial, ¿no? Sí. Extraordinaria. Roxana, entonces, para que nuestros televidentes tengan en consideración, entonces este decreto es para los extranjeros que atenten contra el orden público y la seguridad ciudadana. Podemos inferir delincuentes, criminales, miembros de organizaciones delictivas, y también para las personas que no tengan documentos peruanos, que no se formalizaron en el plazo necesario, para que entiendan esas dos posibilidades, ¿no? Ahora, en cuanto a la operación, ¿se podrían hacer controles de identidad? ¿Cómo identificamos a quienes están de manera legal, de manera ilegal? ¿Cómo identificamos quienes tienen antecedentes, quienes están vinculados al crimen organizado para la expulsión? Bueno, Migraciones como la Policía Nacional y otras autoridades tienen un sistema tecnológico que les ayuda a la verificación de la identidad de las personas a través de la huella y foto, pero sin embargo, para el número que estamos haciendo referencia, entendemos que hay una evaluación 1 a 1. Entonces esto podría llevar bastante tiempo y también un costo
elevado. Pero por otro lado, esta norma no solamente hace referencia a que se vayan 48 horas las personas que puedan ser peligrosas, sino que todo aquel que no está regular. Ajá. Y además advierte que si no son aceptados en el país fronterizo, pueden retornar al Perú, ¿no? Tanto los peruanos como los extranjeros. Yo no encuentro claridad en ese tipo de normatividad. Creo yo que debemos estar a la espera del reglamento, un segundo reglamento que nos indique a qué se refiere esta nueva norma con todas sus modificaciones, que son muchas modificaciones, son muchísimas facultades que se le está entregando a migraciones, y no tengo claridad si para entonces contamos como país en migraciones con el número de personal profesional debidamente capacitado, y el presupuesto, con una homogeneización de criterios para aplicar, más aún cuando se está diciendo referencia en esta norma, que a los vulnerables no se les va a expulsar. ¿Y a quiénes son los vulnerables? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de considerado de vulnerabilidad? Sí hace referencia al menor no acompañado, a los menores de edad. Okay. Y también dice referencia a aquellos que son padres, digamos, que están bajo esta responsabilidad de la crianza de estos menores y no encuentren a otra persona más que se hagan cargo. Roxana, entonces, y aterrizando este decreto, ¿cuál sería la logística, por ejemplo, al momento de expulsar a un extranjero? ¿Qué se necesita? La venia de migraciones, el apoyo de la Policía Nacional. Y alguna vez leí o entrevisté a algún especialista que decía que por cada extranjero que se retira del país tienen que acompañarlos 2 policías, lo que significa el viaje en avión, tanto para el expulsado, para los agentes, el personal policial que lo acompaña. Es decir, es toda una logística importante que además significa presupuesto. Efectivamente, una expulsión exige una serie de condiciones, porque la expulsión, fíjese usted, nosotros la encontrábamos no solamente en los infractores, sino aquellos que habían cumplido ya condena y salían del INPE y estaban aptos para ser expulsados y debían ir acompañados de 2 policías. Esto genera un costo importante. En el caso de, por ejemplo, de España, cuando se expulsaron a 50 españoles que habían cumplido ya condena, eran acompañados por la policía española a través de los aviones que mandó España. Pero en este caso en particular, estamos haciendo referencia a que nosotros como Estado nos haríamos cargo de todo este costo de traslado y transferencia y para una expulsión que implica una logística y además una serie de aprobaciones y aceptaciones de los países fronterizos o de aquellos de recibo. Entonces, creo que aquí se está haciendo, esta norma amplía de una manera general, extensa, en relación a quiénes y cómo se van pero además también, no solamente cómo se va a realizar y cuánto va a costar, sino la interpretación de la norma para determinar la vulnerabilidad. Roxana. Si lo vemos en blanco y negro y vemos lo que dicen las normas internacionales y las normas nacionales, todo aquel que huye de su país es vulnerable. Pero si nosotros decimos, sí, pero vulnerables no todos, sino aquellos que tienen niños, no, pero también aquellos que son enfermos, no, pero aquellos que están embarazados, no, pero aquellos que están a cargo de menores, no. Entonces, y así vamos haciendo una excepcionalidad que finalmente no sabemos a qué vulnerabilidad nos estamos refiriendo, porque son términos demasiado subjetivos, ¿no? Eso, de acuerdo. Roxana, si me lo permites, has dicho también un dato muy relevante, porque una cosa es que Perú los quiera expulsar, que gestionen la logística, que tengan el presupuesto, está el decreto ya publicado, pero ¿y qué pasa si Venezuela o Colombia o cualquier país dice no los quiero aceptar? Porque ya hay antecedentes de que eso ha ocurrido. Ha ocurrido, incluso hemos tenido un corredor, usted se recordará, Ecuador ponía buses de Colombia a Perú y todos venían en buses hasta la frontera peruana. Entonces, y esa situación nosotros, como teníamos una norma que permitiéramos el ingreso, en este caso en particular sería la inversa, que nosotros hagamos y que se haya formado un corredor. Pero como dice la misma norma, aquellos que no son aceptados, no hace referencia a los expulsados, pero dice, aquellos que no son aceptados pueden regresar al país. Entonces, significa que se estaría trabajando, y yo estimo que ya deben seguramente tener acuerdos firmados, Perú, Colombia y Ecuador, en el caso de que sean ciudadanos venezolanos o colombianos a los que vayamos a expulsar, y que Venezuela también no ponga trabas para que lleguen. Pero además, algo nos hemos dicho, desde que usted indicó al inicio, las garantías de los derechos humanos
Si una persona huye, por decir, no estemos hablando en este momento de Venezuela, porque esa norma no se hace exclusivamente para los venezolanos, sino se hace para cualquier tipo de extranjero. Si aquí llegan personas de Palestina huyendo de la guerra, nosotros tendríamos que devolverlos a Palestina. ¿Por qué pongo este tipo de ejemplo que parece extremo, fuera de lugar? Porque lo que estamos diciendo es que si hay personas que han huido de la hambruna, de la persecución, y que lo que quieren es salvar su vida o subsistir, los vamos a devolver al mismo lugar, o la expulsión solamente debe ser entendida en el ámbito de nuestra competencia, es decir, en nuestro territorio. Roxana, ¿qué va a significar si no nos dejan ingresar a los otros países? Y en el caso de Venezuela tiene mucho sentido, porque muchas personas apelan que han escapado de su país porque la situación política es de acoso para quienes tienen una idea diferente a la del dictador Nicolás Maduro, porque las condiciones económicas tampoco permiten una vida de calidad. Hay varios factores que ellos pueden argumentar. Necesito un asilo político, ¿no? Soy perseguido político, hay violencia. Entonces, eso puede tal vez permitir que ellos se acojan a alguna figura y sigan en el país. Pero ¿cómo diferenciamos a los que están vinculados a los actos criminales que efectivamente están haciendo mucho daño al país? Yo creo que ahí lo que se tiene que hacer, yo me permito dar una sugerencia, es priorizar en este momento el tema de la seguridad. Si tenemos ya una serie de información, investigaciones que nos haga prever que hay personas que generan inseguridad en nuestro país, la sola sospecha nos debería generar a nosotros la atención como una primera etapa para poderlo retirar del país, teniendo claridad que no van a regresar. Porque si estamos hablando de fronteras porosas, va a ser un esfuerzo y un gasto innecesario si estas personas regresan. Y en ese afán vamos a estar yendo y viniendo. Ahora, ¿dónde se va a realizar todo este análisis? Van a estar, si tenemos 12 horas, ¿en qué albergue, en qué prisión, en qué lugar se van a hacer esos análisis? ¿Quiénes van a hacerlo y cómo van a... y bajo qué modalidades y con qué presupuesto se va a realizar todo esto? Muchas preguntas para una norma que tiene como interés, yo saludo y repito, tiene como interés generar mayores garantías y encrudecer las sanciones para que sean expulsados. Pero también tiene una gama, un abanico de posibilidades de vulnerabilidad que significaría una interpretación, y esta debería ser homogénea y aplicarse bajo condiciones que te permitan saber que esta ejecución te trae garantías de no retorno a y que va a ser efectiva. Que va a hacer un trabajo que va a merecer la pena. Ahora, por ejemplo, reportábamos brevemente, Roxana, que están saliendo entre 300 y 400 extranjeros por la frontera con Tumbes. Ellos están caminando hacia el Ecuador. ¿Qué pasa con estos países? ¿Ellos les tienen que permitir el acceso? ¿Pueden decir, por mis fronteras no pasas? ¿Cuál, digamos, es la logística o la posición de estos países para que ellos puedan arribar, si es que su destino final es Venezuela y no otra nación? Bueno, muchos de ellos estarán pensando seguramente irse a Colombia, porque en Colombia no hay esas exigencias, pero para ir hasta Colombia tienen que pasar a través de Ecuador, y Ecuador sí les pide una visa, que incluso tiene un costo bastante elevado el obtener esa visa. Si Ecuador dice no, está dentro del ámbito de su soberanía, y ellos determinan quiénes entran y quiénes no a su terreno, a su país. Entonces, yo sé que ahora con el nuevo canciller y las políticas que se están utilizando, lo que ha pretendido es la coordinación con estos países, pero no sé qué tanto tiempo que hayan venido realizando esta coordinación y si ya se efectivizó que ellos van a contribuir y van a asumir incluso los gastos de lo que signifique ese traslado, porque nosotros tenemos soberanía y acción sobre lo que nos corresponde como soberanía, más no tener que asumir los gastos de otros países que fueron por donde ingresaron, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una sola experiencia que yo voy a manejar una sola experiencia. Una vez se fueron en un avión 50 ciudadanos venezolanos acompañados por 100 policías. Esas 50 fueron, y de ellas encontramos a las 2 semanas a un joven muerto en los pantanos de Villa. Es decir, que no fue efectiva porque retornan. Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador tienen fronteras porosas, pueden ingresar por cualquier lado, tanto gente de buena fe como la que no la tiene, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que nos gustaría conocer cuál es la efectividad. Las normas pueden decir muchas cosas, pueden ser muy duras, pueden generar amenaza y temor, pero eso
se logra cuando uno puede apreciar la efectividad de la norma, porque la letra termina siendo muerta si no es efectiva. Entonces aquí hay que trabajar muchísimo. No se trata de 50 ciudadanos ni de 100, estamos hablando de miles de personas y no sabemos cuánto plazo tienen ellos pensado para generar esa expulsión en masa de todas estas personas, la voluntad de los otros países que tengan para el recibo y el presupuesto que se necesite, así como la homogeneidad de criterios para determinar cuáles son vulnerables y cuáles no, a través de una norma que todavía no dice nada y que dice finalmente que va a haber un reglamento y ese reglamento va a normar en cuanto a este tipo de procedimiento. Entonces, vamos a esperar entonces el procedimiento, pero estamos hablando de 48 horas. Entonces, claro, estamos contra reloj, Roxana, pero en su experiencia, aterrizando este decreto, ¿qué opciones hay? Es decir, corredor humanitario terrestre para que los países, tanto Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, se pongan de acuerdo y sea vía terrestre, opción aérea que envíen a estos extranjeros, por lo menos los vinculados a actos ilícitos, a la brevedad, o que tal vez el control sea aquí en el Perú, los tengan en algunos espacios mientras determinan cuál será el paso a seguir. ¿Cuáles son las posibilidades reales y concretas para que se encuentre una solución? Primero, lo que nos preguntaríamos, ¿es posible una expulsión bajo esas condiciones? ¿Es posible? ¿No? Porque los países tienen que aprobar el ingreso de determinados ciudadanos en su control migratorio. Y esto, segunda pregunta y respuesta, ¿es posible que cuando salgan no vayan a regresar? Porque si estamos hablando de personas que incluso han terminado teniendo condena no mayor a 4 años, significa que pueden ser expulsados, ellos no van a regresar. ¿Es posible tomar en cuenta que estas personas que han cometido actos ilícitos, digamos, o violentos, que tienen familia peruana y de pronto venezolana o colombiana o brasilera, esas personas no van a poder quedarse o van a ser expulsados? Porque eso significa que el Perú tendría que asumir el costo social de los menores que tuviesen que quedarse en el país. O vamos a expulsar a los menores también, porque la ley dice que a los menores no se puede expulsar, pero tampoco hay una ley, hay un principio fundamental del interés superior del niño, pero también la familia es la célula básica fundamental de la sociedad. Entonces, si tú dejas a menores desvalidos, el Estado peruano tiene que asumir no solamente el costo de la expulsión, sino el costo de la manutención de estas personas. Y entonces hay una serie de situaciones que se tienen que tomar en consideración. En términos efectivos, ¿sería mejor vía terrestre, vía aérea, mantenerlos aquí en el Perú, hasta acordar con los países donde se podría ejecutar el corredor humanitario? ¿Cuál sería la opción hoy por hoy para solucionar esta problemática? Mire, pensar, acá la norma habla de 12 horas y entonces la pregunta es ¿dónde van a estar a 12 horas estos miles de personas? Vamos a esperar no solamente 12 horas, sino que el otro país lo acepte. Esas personas, llevarlos a frontera a través de vías terrestres, ¿acaso estamos hablando de Tumbes hacia Ecuador? ¿O estamos hablando desde Tacna y atravesar, que significan días de viaje, que implica a su vez seguridad y alimentación para aquellos que están siendo expulsados como para los que están acompañando? Son montos enormes y tomamos en consideración, se ha incrementado el presupuesto para la Policía Nacional, porque hasta donde yo recuerde, eran 5.000 soles al mes que recibía la Policía de Extranjería. ¿Hay suficiente Policía de Extranjería para realizar esto? Se va a acompañar con las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para la seguridad, sino para ese tipo de seguridad, sino para otro tipo de acciones. Hay varias preguntas. Yo creo que todos tenemos que pensar que este es un problema de Estado, que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos, sí, pero que implica la actuación de todos los estamentos importantes en nuestro país. Y los países de la región también, porque están viviendo la misma problemática, Roxana, y televidentes, ¿se acordarán ustedes lo que pasó en la frontera de Chile con Perú? Donde expulsaron a muchos extranjeros, venezolanos, colombianos, los dejaron ahí, familias completas, que estaban en el limbo, porque Perú tampoco podía recibirlos si no tenían documentación. Entonces, podemos especular que eso mismo podría pasar aquí en la frontera, por ejemplo, con Ecuador. Podríamos pensar que esto, porque fíjese usted, cuando estaba pasando la situación de Tacna, de Perú, la frontera Perú-Chile, eso no significaba que en la frontera norte no estuvieran ingresando. Seguían ingresando por pasos no aprobados a través de estas personas que se prestan para apoyar, ¿no? Denominados coyotes.
Pero además hay otro tema que también, discúlpenme que lo traiga a colisión, estamos haciendo referencia incluso a aquellos que hospedan a ciudadanos venezolanos. Y la pregunta es, ¿ellos tienen la capacidad de ingresar a los sistemas para verificar que la identificación que le muestren sea verdadera? Porque les van a aplicar multas a aquellos que les alquilen o los movilicen también empresas de transportes. ¿Qué pasa con los trabajadores de hogar? Van a entrar, la policía puede ingresar, o sea, ya no es el Poder Judicial con orden judicial que pueda ingresar, sino la policía puede ingresar. Entonces eso dice la norma, no sé si me estaré equivocando. No, es correcto, yo lo revisé y dice lo siguiente, y también el tema del transporte, las empresas de buses que lleven a extranjeros ilegales, pero ¿cómo los van a fiscalizar? Pero ¿qué pasa que si tú tienes en tu casa personas que ayudan en el hogar, ¿no? Trabajadores de hogar, que son ciudadanos extranjeros. A ellos les vas a poder ingresar a su casa para pedir la documentación de estas personas. Son muchas preguntas que va a requerir seguramente un trabajo conjunto, no solamente del gobierno, sino del Estado peruano en su conjunto. Entonces, sí puedo finalizar diciendo sí ha habido una intención de mejorar la situación. Este no es un trabajo netamente y obligatorio y únicamente del Ministerio del Interior. Bien. Esto implica una serie y tampoco de solamente del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Superintendencia. Y mucho menos va a significar pues un problema grandísimo para aquellos que tienen estas personas en sus casas o han venido, hoy día tendrán que seguramente fiscalizar los lugares donde han alquilado. Roxana, sí, pero ¿no? Como sociedad deberíamos todos intentar formalizarlos, que ellos puedan optar a tener su carnet de extranjería, pedirlo, es importante. Roxana, nos tenemos que despedir, muchas gracias por el análisis, brevemente. Yo le agradezco y le digo, sí, hay que hacer brigadas, hay que tener trabajos de campo que nosotros vayamos a poder regularizar o verificar la situación. Muchas gracias. Y eso es algo importante. Gracias para la señora Roxana del Águila, ex superintendente de Migraciones, por sus impresiones. Muy amable como siempre.